la enseñanza de esta mañana con el contexto que les acabo de hablar. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, capítulo 15, versículo 36, y lo conectamos con todo el capítulo 16. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, volvamos al primer viaje misionero, porque les había tocado venir al concilio. Volvamos allá. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este Marcos, por allá en Panfilia, dijo: yo no voy con ustedes, yo cojo otro rumbo. Y a Pablo no le gustó eso. Mire, Pablo tenía un carácter. Dijo: no me parece bien, Bernabé, que llevemos a Juan Marcos a hacer este trabajo cuando al principio nos dejó solos. Entonces, usted verá. Y sigue diciendo: y hubo tal desacuerdo, versículo 39, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Aquí no es que haya habido una división de la iglesia ni nada de eso, sino fue una cuestión de Pablo y un desacuerdo en lo que había hecho Marcos anteriormente. Dijo: no lo voy a hacer así. Pero era un propósito de Dios. Que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y se fue Bernabé con Marcos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria. Hermana, ¿me puede ahorita sí poner el mapa? ¿Me hace el favor? Por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que ya no sigue Pablo con Bernabé, aquel Bernabé del capítulo 13 que fueron despachados al viaje misionero, a hacer las misiones en el primer viaje, sino que ahorita se va es con Silas. Y Bernabé se va con Marcos a Chipre. Aquí vamos a ver, hermanos, el segundo viaje. Recuerde que él dijo: Bernabé, vámonos a todos los lugares donde fuimos por primera vez. O sea que iba a ser su segundo viaje. Listo. Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Ya se los ubico aquí si lo pueden ver. Derbe, Listra. Tarso es la ciudad de Saulo. Tarso es la ciudad de Saulo. Antioquía, Jerusalén. Por aquí. Es que esto. Jerusalén. Antioquía. De aquí viene el concilio. Viene el concilio de tomar decisiones. Acá abajo, ¿cierto? Con los apóstoles, en donde mandan la enseñanza de lo que tenían que apartar. Y le dice: vámonos a hacer otra vez el viaje. Pasan por Antioquía. Se separa con Bernabé, el cual, no, mi hermano, qué pecado. Yo le mando el mapa, eso ahí, ¿qué le va a quedar? A tomarle voto a eso. A ver, muéstremelo. Sino que necesito que tenga todos los, está más bonito. Sino que Cilicia, Chipre. Pero ese es de otro. Pero bueno, me sirve para esto. Mire, Chipre es el lugar en donde coge Bernabé, para donde coge Bernabé y Marcos, ¿cierto? Sino que este es el primer viaje donde él se convierte. Chipre es donde coge, para donde toma Bernabé y Marcos. Pero dice que de Antioquía, y ahí sí, póngame el otro, porque aquí no lo va a mostrar. Pablo y Silas parten para Listra y Derbe. Derbe y Listra. ¿Listo? Estamos por ahí, ¿no? Para que vayan ubicando pues como en la geografía, el mapa. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mire lo importante de toda esta historia, hermanos. Y yo quiero que ustedes se conecten bien. Yo sé que este no es el tipo de prédica en donde la gente quiere saltar y llorar, no, pero es importante. ¿A quién acabé de mencionar aquí? Timoteo. ¿Y quién es Timoteo para la iglesia y en la iglesia?
uno se puede decir el hijo amado sucesor de Pablo. Yo digo así sucesor de Pablo porque Pablo se encargó de enseñarle toda su línea, prepararlo, al cual él mismo le dice las condiciones que tenía que tener y que iba a hacer, cómo iba a predicar, cómo debía de enseñar como ministro. Timoteo, aquí en este viaje segundo, es donde Pablo se encuentra a Timoteo, el joven Timoteo, que es hijo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. No, déjeme el otro. ¿Ve y este? Aquí hay uno. ¿Sí? No. No, déjeme este, pero tan raro, y lo tomé de la página. Pero siempre lo tomo así, tan raro. Bueno. Listo. No, porque está pequeñito allá. Entonces al ampliarlo se pixela. Listo. Continuemos. Quiso Pablo que este fuese con él, o sea, Timoteo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Bueno, aquí alguien dirá, ¿y por qué si ya acaban de dar una carta que no lo circunciden? ¿Por qué lo circuncidaron? De los judíos. ¿Pero por qué? Eso, hermano Floriberto. Porque era hijo de una mujer judía. Entonces, eso ya era sus costumbres dadas por el Señor y ley. Y ahí no iba a entrar en desacato como tal. Aunque era hijo de padre griego, pero era hijo de mujer judía y podía seguir la línea por causa de los judíos para que no fuesen a decir, mire, este es judío, pero no se circuncidó. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles. ¿Cuáles ordenanzas? Que no circunciden a los gentiles. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, que se apartasen de los ídolos, que se apartasen de fornicación, que se apartasen de ahogado y de sangre. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y aquí viene lo interesante de esto. ¿Aquí lo encontró? Aquí viene lo interesante de esto. Este capítulo 16, eso, tan bellos como dice Lida. No, Steven decía tan lindos. Lida dice tan bellos, tan bello, papito, dice Lida. Listo, ahorita sí. Entonces, ¿por qué es importante? Y quise como hacer esa conexión con Hechos capítulo 16, dentro de la historia de la iglesia primitiva. Porque estamos viendo en Hechos capítulo 1, versículo 8, testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último, hasta ese momento, ¿se estaba cumpliendo hasta lo último la tierra? Ya había empezado con los gentiles, y él tiene que saltar de viaje. Mire que él sigue en Asia, continente asiático. Todo esto hace parte del continente asiático, Asia. Pero resulta que en la providencia de Dios, hermano Jesús, mi hermana Gladys, Dios había dicho, voy a salvar hasta lo último de la tierra. Y para ello tenía que pasar o llevar el evangelio, no que se quedara solo en Asia, sino que lo debía llevar a Europa. A Europa. Imagínense, algo tremendo, porque decían unos estudiosos de la palabra, ¿por qué no se fue para los lados de China? ¿Por qué no cogió para abajo, para el sur, para el norte? ¿Por qué cogió hacia el occidente? ¿Por qué cogió para las partes de Europa? ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios en cómo iba a salvar hasta lo último de la tierra. Es más, usted no nota que los chinos y todas estas personas tienen unas creencias totalmente muy apartadas de la fe cristiana, dragones y dioses y deidades. Pero si usted mira todo lo que es esta parte del continente asiático, Europa como tal, España, ¿de dónde cree usted que nos trajeron el catolicismo?
España. El cristianismo que a nosotros nos enseñaron de niños es un cristianismo español, pero no tanto basado por lo que hizo Pablo y Silas, sino por lo que después les voy a enseñar del segundo concilio, el concilio en el 313 o al 325 llamado el concilio de Nicea con Constantino. ¡Pah! Se mezcla la iglesia con el poder político, el gobierno, y de ahí se despliega una cantidad de cosas. Y de allá es que nos traen toda la religión a nuestro continente suramericano más que todo, porque si usted se va para Norteamérica, que es Estados Unidos, allá llegaron fue los reformadores. Más que decir que la iglesia católica, que sí hay, ahí hay presencia fuerte desde iglesias reformadas, y eso tiene que ver ya con la reforma del 1517, que también la veremos más adelante, en donde llegaron hasta Norteamérica, poblaron todos esos lugares. Por eso las diferencias de credos, la creencia norteamericana en cuestión de la fe cristiana es muy diferente, silencio por favor, es muy diferente a la creencia suramericana en cuanto a la fe cristiana, muy diferente. Las influencias, las costumbres, todo lo que se hace, todo lo que se hace. Y la creencia española es muy diferente a la creencia suiza y alemana, porque de Alemania sale el gran reformador Martín Lutero, de Suiza sale otro gran reformador llamado Zwinglio, y bueno, y ahí se disparen, pero de España sale la gran Inquisición, y eso no tiene nada que ver con reforma, la muerte y matanza para todos los cristianos, que después lo hablaremos. Vean, hermanos, ojalá uno tuviera aquí, y con respeto nos lo dice, la gente que cree en el catolicismo, respetándoles, para que pudieran escuchar cuando lleguemos a ese punto esas enseñanzas y puedan tener clara la idea de lo que es realmente la iglesia. La gente no se imagina lo que pasó en los años anteriores con todo esto de la Inquisición, no se imagina cómo mataban y torturaban a las personas. Y había un grupo llamado los jesuitas, la orden de los jesuitas, de donde es el Papa actual, ¿no? Papa Francisco es de la orden jesuita, y los jesuitas antiguos era dentro de la historia, no me lo estoy inventando, vaya a la historia, lea libros, la gente no lee, eran los que se encargaban de hacer todo ese trabajo sucio. ¿Usted sabe qué hacían cuando vinieron y colonizaron? Mandaban a alguien para colonizar un pueblo indígena, por ejemplo aquí en Sudamérica, que los jóvenes nos enredaron con espejitos, y venga el loro, espejito, oro, espejito. ¿Y sabe qué hicieron? Venía el colonizador, pero al lado venía alguien enviado de España, un clérigo sacerdote, con la orden de la reina Isabel la Católica, que fue una mujer que tuvo mucho que ver en todo eso, y si usted va a España y pregunta por ella, ya saben quién es ella. Y llegaban con una serie de sacerdotes, clérigos, a hacer cumplir lo que de allá a España mandaban. ¿Y sabe cómo los cogían? Los mataban, si no declaraban la fe católica que de España era traída. Y los pueblos indígenas, los últimos, fueron ya sometidos. Bueno, y ahí empieza todo lo de la historia, que fue muy diferente a lo de Norteamérica. Muy diferente. Entonces, por eso es importante esto. Porque de aquí estamos viendo un viaje de Pablo, Silas. Bernabé se quedó en Chipre. Pablo sigue con Silas a hacer su trabajo misionero. Pero hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es salir de Asia. Salir de Asia. Como quien dice, ya en el primer viaje los inundé del evangelio. Ya hay iglesias establecidas en los diferentes lugares: Capadocia, Antioquía, Salamina, bueno, los diferentes lugares. Ahora necesito llevarlos para otro lugar. Y aquí viene lo interesante. Hechos capítulo 16, versículo 6. Búsqueme en Afrigia ahí. Ve, Afrigia. Y la provincia de Galacia. Ay, se me fue el mapa. Tranquila. Estamos conectados, ¿cierto? Frigia. A ver. Es que hay otro más completo, pero bueno. Frigia y provincia de Galacia. A ver, Troas. Eso está más o menos por estos lados. Sí. No, esto es Pisidia.
pero Frigia y la provincia de Galacia. ¿Por qué digo esto? Atravesando Pablo y Silas, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar ya la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínate, Pablo quería seguir en Asia. Pablo estaba a lo que diga Dios. Estoy aquí, voy para allá. Listo, Señor. Yo me imagino a Pablo diciendo, tengo que entrar a todo pueblo, a todo lugar. Hay que predicar el evangelio en todo este lugar. Y iba a ir a cierta provincia de Asia, la provincia de Galacia. ¿Y qué iba a hacer Pablo? Predicar. ¿Y qué dice el Señor? ¿O qué hace el Señor a través de su Espíritu Santo? Le prohíbe. A ver. No lo veo. Es que hay mapas. Le prohíbe que hable en Asia, el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Yo tenía el mapa. Lo tuve que haber borrado. Yo ese mapa la otra vez se los enseñé. ¿Ustedes acuerdan que yo les enseñé de ese mapa? Yo ya lo había enseñado el mapa y ese viaje. Bitinia. Es que esto está muy grande, está más alto aquí. Cuando se acerca más, también es esta parte. Bitinia y Misia. Pablo está cerca de Troas, porque aquí en Troas es donde va a partir. Y él intenta hablar allá. Y el Señor también le dice, Nanay, no se puede, mijo. No lo vaya a hacer. Pero el Espíritu no se lo permitió tampoco. Ni en Bitinia ni en Misia. Y mire, esto es importante con el mapita, porque usted lee esto y usted dice, Bitinia, Misia, ay, qué pereza un nombre. Y hasta usted dirá, ¿quién será el Señor? No es ningún Señor, es un pueblo. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahí sí está en el mapa Troas. Arriba, Troas. ¿Ya lo ven? Sí. Troas, parte marítima, lugar marítimo. Y se le mostró a Pablo, está en Troas Pablo. Ya el Espíritu le ha dicho, no pases a este lugar, no prediques en este otro lugar. Y está en Troas y se le mostró una visión de noche, parecido a lo de Pedro. Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos en la visión. Imagínense, Pablo quizás pidiendo dirección de Dios. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde viajo? Pero el Señor no me dejó ir a tal lado. La sintonía que tenía la gente con el Espíritu, no me dejó ir a tal lado. Voy a hablar y el Señor, cállese, aquí tampoco me habla. Miren las cosas de Dios, y a veces uno quiere ser atacado, ¿no? Hablarle a todo el mundo. Yo era uno de los que, hermanos, yo iba a una bomba de gasolina a tanquear la moto. Venga, amigo, Jesucristo, léame. Hasta que el Señor me enseñó, espera, yo tengo todo calculado. Yo tengo todo calculado. Bueno, y eso es de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia. Ese hombre dijo, escuché a Dios hablarme en visión, porque era un hombre, y él entendió que eso era de Dios. Un macedonio lo llamaba y decía, venga, pase, ayúdenos. Macedonia, ¿y dónde está Macedonia? Véalo. Él está en Troas. Vea dónde está Macedonia. Está lejos. Caminar. No. ¿Qué zarpar? Zarpar, no caminar. Sí. Y él dice, tengo que irme para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio en ese lugar. Pablo dijo, ya Señor, la entendí. No es por acá, vamos a saltar. Ahora, Macedonia hace parte del territorio ¿qué? En lo que el mapa está pequeñito, pero si lo pudiéramos ampliar, usted viera, no, europeo. Ya aquí Dios hace el salto para Europa. Pasa el evangelio de Asia, de donde empezó Jerusalén, Judea, Samaria, vamos para lo último de la tierra. ¿Sí ve? Lo importante es eso. Macedonia hace parte del continente europeo. De hecho, su capital principal es Filipos, de donde más adelante, cuando usted comienza a leer las cartas y con esta enseñanza se va a acordar, ya entiendo.
sale la iglesia de los filipenses. ¿De dónde se dio? Por el viaje misionero de Pablo. Mire cómo él llegaba, plantaba iglesia y seguía. Hágale. Entonces, zarpando pues de Troas, hermanos, zarpando, no corriendo ni a caballo, vinimos con rumbo directo a Samotracia. No, pues ahí que vamos a estar a Samotracia. A Samotracia. Samotracia está pegado a Tarso y ahí para zarpar al otro lado. Y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Samotracia está por aquí, Neápolis y ¡pa! Filipos. A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea que Filipos es como decir la capital. ¿Listo? Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, esa no era de acá, esa era de por acá abajo. No está en el mapa, perdónenme que no les traje el mapa preciso, pero esta hacía de esta parte. Vivía allá y hacía parte de este otro continente. Lidia, vendedora de púrpura, adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Dónde estaba ella? Filipos. En Filipos. Estaba de Libia, no, ella es Lidia. Libia es otro lado. Ella era de Tiatira. Y mire lo que dice, el Señor le abre el corazón para que ella esté atenta a lo que Pablo está predicándoles. Y en ese momento, dice, y cuando, versículo 15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ya puede quitar el mapa. Recuerden solo esto, Filipos y Macedonia. Aquí ya nos quedamos, ya no necesito el mapa. Pongamos los versículos para que lo vayan leyendo los hermanos. Miren lo interesante con Lidia. Una mujer que viene a escuchar a Pablo, lo que Pablo estaba enseñando del evangelio del Señor, y dice que el Señor le abrió el corazón a ella. Vea, algo interesante ahí, y muy interesante y muy importante. Si ve que esto no es del que quiere, ni del que corre, esto es del que Dios llama. Si una persona está, y donde esté, escuchando la palabra, y es Dios quien le abre el corazón, esa persona va a creer. Mire, eso es lo que está diciendo el texto. Hermana, póngame el versículo 14. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió. ¿Quién abrió el corazón? No fue Pablo, fue el Señor. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó cuando Dios le abre el corazón a ella? Para que atenta escuche lo de Pablo. Versículo 15. Se convirtió, el texto no lo está diciendo, y entonces creyó, no, creyó y dijo, venga, bautíceme, no, pero está diciendo, y cuando fue bautizado, o sea, quiere decir que ella creyó a lo que Pablo anunciaba, se entregó al Señor, se arrepintió y se bautizó. Hermanos, créanme que esta serie de enseñanzas yo no la estoy basando en el bautismo, de verdad. Créame, yo solo dije, vamos a tomar la era apostólica de la iglesia primitiva. Pero si ustedes han notado desde el primer día que empezamos, el Señor en todo está mostrando que cuando alguien cree para ser parte de su iglesia, se bautiza, hermano. Se bautiza. Así que, si alguien lleva muchos años yendo a una iglesia, o a la iglesia, o viniendo a la iglesia, y no ha tomado la decisión, créame que está mal. Y muy mal. Algún día no ha creído. Cuando usted cree, esta señora, ahí sí como dijo la hermana Carmenza,
Ella no dijo, pero yo voy, como dijeron a Jesús, voy y entierro a mi padre, venga, yo arreglo esto, o algún día lo haré. Esta señora dice, cuando Dios le abrió su corazón, creyó, y vea, cuando fue bautizada y su familia, no solo ella y no la familia también. O sea que aquí ya Dios estaba cumpliendo salvación para los macedonios. Ella le ruega, quédense en mi casa, venga, compartan con nosotros, vamos para allá. Y Pablo se fue con Silas para ese lugar. Pero aquí entra otra parte de la historia de lo que pasa en Macedonia, que es lo que creo yo de la visión concreta que tuvo Pablo, o que Dios le permitió a Pablo cuando escuchó o vio a un hombre macedonio llamándolo y diciéndole, pasa, ayúdanos. Mira lo que sigue narrando el texto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, esta parte donde dice nosotros, se cree que también estaba incluido en el viaje Lucas, el escritor de Hechos. Estaba Pablo, Silas, Timoteo, y algunos teólogos dicen, y Lucas, el médico que narró toda la historia, iba con ellos, por la manera en primera persona en que está hablando aquí en este texto. Y nosotros, la seguía esa muchacha, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Imagínense esa situación. Una mujer que tenía un espíritu inmundo, o sea, lo que muchos le llaman una bruja, una pitonisa, esotérico, hechiceros, todo esto. Y iba detrás de Pablo y decía, estos verdaderamente son hijos de Dios. Estos varones son siervos del Dios Santísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y lo hacían por varios tiempos esta señora, y esto lo hacía por muchos días, dice el verso 18, mas desagradando a Pablo. Yo no entiendo por qué hay creyentes que se agradan cuando el impío los alaba. Tremendo eso, ¿no? O en un caso que, y eso suele pasar, cuando hay una persona que tiene posesión demoníaca, que ya le explicaba a alguien que los espíritus inmundos trabajan de tres maneras: influencia, tormenta o posesión. La influencia no es tormenta, la tormenta no es influencia, y la posesión no es ni lo uno ni lo otro. Influencia espiritual es una cosa, el tormento de esos espíritus es otra cosa, pero la posesión es otra cosa. Ya la posesión es lo que llamamos endemoniado, el que está endemoniado, el que tiene un espíritu dentro de sí. Que de hecho, ojo, a los que, aquí no pasa, ¿no? Pero si alguien en su familia pasa, adviértales, que les gusta frecuentar cárticas de adivinación, que me lean el futuro, tabaquito, ay, la gente nos ve, hermanos, los que están enfermos y que llevémoslo, hay un señor que es señor locura, vea, locura, más bien es locura hacer eso, es locura hacer eso. ¿Sabe qué hacen? Cuando van a esos lugares, abren unas puertas espirituales, unas ventanas, unos portales dimensionales, en donde viene un demonio o muchos demonios y juegan y entran. O los muchachos cuando juegan tabla ouija, o Juan dice con ¿cómo se llama? La tijera Charlie y todas esas cosas, de alguna manera sin saberlo están invocando espíritus. Nosotros, ¿qué hacemos cuando nos reunimos como iglesia? ¿A quién invocamos? ¿Y qué esperamos? ¿Que su espíritu qué? El que no lo tiene, que llegue y entre, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa cuando alguien invoca un espíritu? ¿Qué debe esperar? Que ese espíritu sea muy obediente y diga, ah, listo, ¿me invocaste? Aquí estoy. ¡Pa! Y se le mete. Y las personas a veces ni saben y duran años con esos espíritus en su cuerpo, en su vida, y después por allá se les manifiestan. Ay, hermanos. Y a veces cuando están reprendiendo los espíritus son felices diciéndole al que los reprende, tú tienes poder. Y ese cristiano, oh, aunque también le gusta decir a veces, usted no es nada, usted ni ora,
O sea, ellos quieren avergonzar, ellos quieren ridiculizar, ellos quieren tomar de recocha las cosas. Pero ahí es donde un creyente no dejar caer en un cuento de esos. No, vean, a mí me enseñó una vez Dios lo siguiente: predique la palabra, el evangelio, que la palabra misma lo saca. ¿Para qué gritos? Y a veces el que está arrepentiendo es más asustado que todos los que están ahí. Y de susto comienza: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. ¿Qué acto? ¿Qué desato? Que lo mando a la quinta puerta del infierno. Vea, hermano, eso es un invento que yo no sé de dónde salió. Y ese de atar y desatar, un día esto le tuviera enseñanza acerca de eso. Porque lo de atar y desatar que está escrito tiene que ver con los pecados, no con los demonios. Y somos felices atando y desatando demonios. Te amarro demonio y te suelto demonio. Tantas cosas que a veces hacemos mal hechas, pero no es ni culpa de uno, y el Señor pasa por alto cosas y a veces hasta vemos resultados, ¿cierto? Y más nos convencemos, pero no. Esta mujer tenía un espíritu, iba detrás de los apóstoles y comienza a decir: ellos son. Pablo hubiera podido decir: wow, esta mujer, o decirle: vea, dice verdad, créanle a la bruja. Sí, porque era la pitonisa del pueblo. Créanle. No, Pablo se cansó y dijo: no, Señor. Y dice que desagradándole se volvió y le dijo al espíritu: mire que aquí no mandó a la quinta paila del infierno a la señora, ni abrió la octava puerta del infierno para encerrar el espíritu. Sencillo. ¿Qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Pelearon ahí y no, y ahí tampoco yo veo, y quiero hacer la cuña ahí. Yo no veo a Pablo diciendo: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, y hay poder en Jesús. Por ahí me contaron los hermanos que un pastor por ahí comenzó a reprender a alguien que no es, y sacó la correa y comenzó a jugarle juguete. ¿Quién fue el otro que me contó que en una de esas estaba reprendiendo y viendo que no? ¿Quién fue? Me olvidó. Uy, esa memoria ya. Que viendo que nada le tocó fue llamar a la policía. ¿Quién fue? ¿Usted, hermana? ¿Fue en Sevilla? Ah, que un endemoniado y toda la iglesia, y poder, y endemoniado y borotado, no me voy, que yo no sé qué, que hay poder, y la iglesia, ay, poder, ya están asustados, y el pastor dijo: no, un momento, policía, venga, ayúdenos porque este señor. ¿Ah? Pasó, o sea, pasó, la hermana me contaba y pasó. Otros, hermano, hay cosas, con mi esposa, en lo que ella estudia, pude comprender algo de problemas mentales. Hay problemas psicogénicos, es la palabra, y orgánicos. Dentro de la psicología, esas son las dos palabras que se usan para determinar algo. Psicogénico es psicosis mental. Orgánico es de una patología del cerebro, una disfunción cerebral. O sea, lo orgánico es que tiene un problema físico, orgánico, que de verdad si le hace un examen aparece que su cerebro tiene menos sustancias que tal cosa, o le falta tanta neurona. Eso es orgánico. Pero psicogénico es que está todo bien, el cerebro súper bien, la neurona súper bien, la sustancia súper bien, pero tiene una psicosis, todo es mental. Son los problemas. A veces hay personas que están en las iglesias con problemas psicogénicos, que claro, puede venir influencia espiritual demoníaca, aprovecharse de eso y manipular. Influencia, no posesión, influencia. Y creyentes, todo lo meten como endemoniado. Tiene espíritu inmundo. Y ha pasado que son personas que están enfermas, otras orgánico, uno psicógeno y otro orgánico. Y una vez le pasó a un hermano o a unos hermanos en una iglesia, de eso que empiezan a reprender esta jota y empiezan a preguntar un poco de nombre. Yo no sé, hermano, yo no sé si es que creen que como Jesús, porque Jesús sí dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Pero había una razón el por qué estaba preguntando eso. Y hoy en día, ya para reprender: dime cómo te llamas, de dónde vienes, qué hiciste ayer, o a chismosear con el demonio. Y cuéntame qué estaba haciendo anoche. Y estaba unos hermanos reprendiendo a alguien que tenía un comportamiento no normal en la iglesia, y que llegó uno y le dijo: dime cómo te llamas. Porque esta es otra, ¿no? Ya pasan de la parte espiritual a la rabia.
porque no pueden con ese espíritu y entonces ya les da rabia. ¿Cómo te llamas? Y cójalo, hermano, cójalo. Y entonces Julanito le decía, Julanito, no, dime cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? Julanito. Y claro, el que estaba orando, reprendiendo, estaba ya histérico. ¿Cuál es tu nombre? Y el que estaba orando, pues Julanito. Y seguía reprendiéndole. Y no, oremos más, hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Qué, hermano? ¿Qué Julanito? Y sacó la billetera y le mostró la cédula. Me llamo Julanito, hermano. Da risa, pero pasó de verdad. A otro amigo, bueno, pues conocidos más bien, él ahora es pastor, cuando eso no era pastor, le pasó también algo, y estaban con el espíritu, muchos estaban ahí orando. Él era de tez negra, y cogió la cabeza de la persona y se la puso así. ¿Qué ves? Le decía, ¿qué ves? ¿Por qué estoy yendo esto? Porque ponen, yo no veo a Pablo haciendo todo eso. No haga show cuando Dios no dice que hagamos show. Si tenemos la autoridad, ore, invoque y ya. Ahora, y si Dios no quiere libertarlo, usted puede espelucar y no va a ser libre a la persona. Porque es que no es porque, uy, oré mucho, yo sí lo saco el demonio. No. Y decía, ¿qué? Y con la cara así, mírame, ¿qué ves? Y él, no, ¿qué ves? Y el espíritu, no. Y todos ahí orando, ay, poder, hermano. La mayoría de ellos ahorita son pastores de la iglesia Pentecostal Unida. ¿Qué es? Estaba en la terraza de la iglesia cuando el espíritu pues ya, o el muchacho que estaba ahí, ya dice, bueno, pues digámosle que, ¿qué es? Una cosa negra, le dijo. Pues claro, el que lo estaba reprendiendo era negro. ¿Qué pasó? Mire lo que pasó ahí. Todos los que estaban orando, lo que usted acaba de, se pusieron a reír. Les dio risa y dijo, no. Y ahí se desbarató toda la cuestión. O sea, mire cómo ellos aprovechan y te pueden también desviar la situación. Pablo dijo, no más, te vas, espíritu, en el nombre de Jesucristo. Chao. ¿Y qué pasó con ese espíritu de esa muchacha? Salió. Pero hubo un problema. Versículo 19. Los amos de aquella muchacha, porque ese era el negocio, se pusieron bien enojados. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Ah? La plática le estaba yendo. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, porque no son de acá, ellos están en Macedonia, recuerdan, lejísimos de Jerusalén. Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, señores, autoridad y magistrados. Y están enseñando, versículo 21, costumbres, ya habían hablado a Lidia y ya había bautizado a Lidia, costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Porque el imperio romano tenía, miren el imperio romano, y vamos a ver la caída del imperio romano, y no es la ciudad de Roma, no, uno piensa en el imperio romano y imagina el Vaticano, la ciudad de Roma y todo. No, una cosa es el imperio romano y otra cosa es Roma como ciudad. ¿Listo? El imperio romano como país, bueno, país. ¿Dónde voy? 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, ¿qué ordenaron? Golpéenlos. Denle duro. ¿Qué hizo malo Pablo para merecer tanto azote? ¿Qué hizo malo Silas para que los maltrataran? Si lo único que están haciendo era predicar el evangelio. Si lo único que hicieron fue hacer lo que Dios les mandó a hacer. ¿Y cuál es el resultado inmediato que están recibiendo? Azotes, golpes, calumnias, y vamos a ver, prisión. Los rasgan los vestidos, los azotan, golpéenlos duro, denles duro por lo que hacen, con varas. Dios mío, eso tenía que haber sido una golpiza, hermanos, la que le pegaron a estos hombres. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel.
Algunos de nosotros los que estamos aquí, nos ha tocado siquiera una patadita, pues, una patadita por causa de predicar el evangelio. Alguien le ha pegado una patada porque dijo, vea, Jesucristo es Señor. ¡Pah! ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que nos azota hoy en día? La gente. No, ¿cuáles son los golpes que recibimos? Las personas, las palabras, pues, ya no es físico quizás. O que si se va para Siria, así no le pegan un tiro en la cabeza. Y así es diferente. O va ahorita para Gaza, donde están tirando misiles. Diga, Jesucristo es el rey, no el Islam que ustedes crean. Lo peluquean a uno. ¿Cuáles son los azotes que nosotros recibimos? Y a veces, listo. Y a veces esas situaciones que nos agobian tanto, ¿cómo nos ponen a nosotros? ¿Cómo nos derrumban, hermanos? ¿Qué es lo que te sucede que te da tan duro que te está tirando, te está derrumbando y a veces no quieres ni siquiera vivir? ¿Sí? Usted predique, y si le da Dios la oportunidad, vuelve y predique, así Satanás quiera volver a quitar la semilla. Siga predicando, siga hablando. Por eso, o sea, no se aterren de eso porque ya Dios lo ha mostrado, o sea, y lo va a hacer y lo seguirá haciendo de otra manera. Nosotros tenemos que seguir el modelo bíblico y ya. Y cuando pasan las cosas, por eso es importante las enseñanzas. El miércoles no se la pierdan. Vamos con la segunda semilla donde cayó en el segundo terreno. Porque cuando pasan esas cosas, no va a venir frustración al creyente por el trabajo que esté haciendo, sino más bien con el conocimiento y entendimiento de lo que tiene de Dios, sabe qué es lo que está pasando y dice, bueno, ya, listo. Que eso es lo que le estaba pasando a Pablo y a Silas. Por eso le estoy preguntando, Pablo y Silas se encuentran en este momento golpeados, flagelados en su cuerpo, rasgados sus vestidos y próximos a ser echados en la cárcel. Después de haberlos golpeado como si fuera poco, ¿cómo se pudieron haber sentido ellos como personas mal? Pero hay algo, hermanos, que tiene que sobrepasar la parte humana o personal, más de lo que yo me pueda sentir como hombre, como persona. Y es el entendimiento y el conocimiento de quién es el Dios al que yo le sirvo. Pablo tenía ese conocimiento, Pablo tenía y Silas ese entendimiento. Pablo sabía, hermanos, que si él estaba en ese momento padeciendo de tal manera, no era por cualquier causa, era por la causa más honorable que podía existir. Y yo creo, hermanos, no lo dice la Biblia, yo pienso, opino, creo a mi manera de que posiblemente Pablo se acordó cuando el Señor le dijo, vas a saber cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y aquí ya estaba disponiéndose la vida de Pablo para sufrir por causa de su nombre. Él sabía humanamente que no había hecho nada malo. Pablo y Silas sabían que no habían cometido ningún crimen. Lo sabía muy bien. Pero se están viendo físicamente golpeados, su cuerpo moreteados, chorreando sangre. Ahora, como si fuera poco, caminando por allá a la cárcel más profunda, a la celda más escondida, sus pies y sus manos atados. Y la orden que se había dado es, échalo en la cárcel, y mandan al carcelero que los guardase con seguridad, el cual los metió en el calabozo de más adentro. Versículo 24. Y les aseguró los pies en el cepo, amarrados. Ahora miren la escena: golpeados, desnudos porque rasgan sus vestidos, humillados. ¿Qué más quiere? Flagelados y en la cárcel y amarrados. Allá está Pablo, allá está Silas.
Yo, yo me imagino a Pablo y a Silas, hermanos, mirándose. Pero créame con toda seguridad que yo no veo a Pablo quejándose ni a Silas. Tampoco veo a Pablo diciendo, pero Silas, ¿qué pasaría si el Señor nos dijo que viniéramos a Macedonia? Yo vi la visión, Silas, ¿qué pasó? Silas, no me están dando el derecho. Mentiras, eso es ahorita, a la llamada, ¿no? No hay manera que los hermanos oren, porque nosotros a cualquier situación, oren por mí, ¿cierto? Y buscamos el refugio. Hermano, iglesia, ore por mí. Me está pasando esta situación. Mire esto y lo otro. Y claro, como iglesia debemos unirnos, debemos orar los unos por los otros, debemos ayudarnos. Pero aquí Pablo estaba con Silas nada más, pero había alguien más con ellos y era el Señor. Ahí no estaba ni Pedro, ahí no estaba ni la iglesia de Jerusalén, ahí no estaban ni los hermanos que habían dejado en su primer viaje misionero, menos estaba Lidia, la que había sido recién convertida. ¿Usted imagina Lidia cómo estaría esa mujer donde no llevando, ayudando? Un recién convertido es un amor con la iglesia. Su mente, su vida está tan limpia que no hay nada de malicias, no hay nada de cosas. Ellos todo lo hacen con un amor, hermanos. Lástima que van pasando los años y comenzamos a adquirir cierta malicia indígena. Pablo y Silas allá, en ese lugar, en ese cepo, en problemaos, sabiendo de que tenía que seguir en la misión, pero mirándose en una condición extraña. ¿Y sabe qué dice el verso 25? A medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Qué estaba haciendo? No llorando. No le meta la doble L ahí. No. Orando Pablo y Silas a la medianoche, hablando con su Señor, con su Dios. Y cantaban himnos a Dios, alabanzas al Señor cantaban. Obviamente los himnos no eran los de hoy en día. Los himnos y cánticos espirituales eran los salmos que ellos cantaban a Dios. No dice qué salmo cantaron, pero algunos de tantos salmos tuvieron que cantar. Alguno de tantos salmos. O sea, en otras palabras, más que cantar y entonar con una bonita voz, lo que estaba haciendo Pablo y Silas en medio de la oración y en medio del cántico era alabar y adorar a Dios en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Estaban sacando de lo más profundo de su corazón alabanzas al Señor. Por eso pregunto, ¿cuáles son nuestros azotes en la vida? ¿Y qué hacemos cuando estamos siendo azotados según nosotros? Seamos realistas, ni oramos. Peleamos, discutimos, ¿pero por qué? Como decían, pasé ahí. Cuando la palabra dice no alterques con Dios. Hay otros que pelean con Dios. Se ponen que bravos con Dios. Yo he escuchado personas, hermanos, y Dios me guarde. Y los que lo han hecho, yo creo que en medio de una ignorancia se ha hecho. Personas decir, yo le reclamé a Dios con rabia porque a mí. No, Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Nosotros somos creación. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a reclamarle a Dios lo que Él hace. Mire, Job intentó reclamarle a Dios, pero ¿por qué a mí? Porque mis hijos, mi mujer viene, me maldice, se va. Mis posesiones se pierden. Y aparte de eso, una lepra me llega a mi cuerpo. ¿Por qué a mí? Y Dios se cansó de tanto reclamo y le dijo, venga Job, ¿dónde estabas tú cuando hice el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé los seres angelicales? ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice los hombres y los animales? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién podrá reclamarle al alfarero el vaso que él ha hecho? Y a veces nosotros tomamos esa actitud. Oiga, Dios no nos consume por gracia, hermanos.
De verdad. Por mera gracia y por misericordia. Pablo está en la actitud y en la tonalidad que debe estar un creyente, y por eso en esta mañana el Señor nos permite escuchar esta palabra. Pablo está haciendo lo que se debe hacer, orando y alabando, orando y adorando en medio de la crisis. Así que en el nombre de Jesús le digo a todos los que estamos aquí presentes, cual sea la crisis y la situación que estés pasando en este momento, lo que tienes que hacer es orar y alabar, orar y adorar, orar y proclamar que Él es soberano sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu familia, sobre tu problema, sobre todo lo que estás viviendo. No quejarse y reclamar y quejarse y renegar. No, Señor. Tomemos este ejemplo. ¿Y sabe qué pasa cuando un hombre se pone en la posición que se puso Pablo? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas, no una, todas las puertas y las cadenas, no de solo Silas y Pablo, sino de todos los presos se soltaron. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando usted en medio de su crisis clama, ora? Hermanos, como buenos creyentes, verdaderos creyentes, la gente te está viendo, tu familia te está observando, tus vecinos saben quién eres, qué haces. ¿Cómo es posible que un cristiano, en vez de adorar a Dios en medio de la aflicción, va y le cuenta antes al vecino que no conoce a Dios, llorando y tirado en el piso, no sé qué hacer? Mira qué pasa conmigo. No habrá un psicólogo que me ayude. ¿Qué psicólogo? Mi esposa está estudiando psicología y perdóneme, mi amor, pero ¿qué psicólogo ni qué psicólogo? Aquí Dios es el que hace la obra, hermano. Donde el Espíritu Santo de Dios llega y entra, ahí es donde hay transformación. No hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay médico, no hay hombre que pueda hacer lo que Dios sí hace. No lo hay. Es Dios. Tú eres creyente. Tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Cómo te está viendo tu familia que no es creyente? Que ellos están en celdas, en prisiones espirituales, encadenados hasta no más. ¿Cómo perciben ellos todas las cosas? ¿Cómo te ven como hijo de Dios? ¿Qué están haciendo ellos cuando te ven en medio de la crisis? ¿A quién estás acudiendo en el problema? ¿A quién llamas? Hay personas que qué pena del pastor. Y en un problema yo no voy a molestar al pastor, pero sí prefieren molestar a alguien que nunca le va a dar un consejo bíblico. Si prefieren llamar a alguien que lo único le va a decir, vea, deje la bobada, haga esto. No, Señor, para eso tienes una iglesia, para eso tienes un pastor, pero más que eso, para eso tienes Dios, que en medio de la oración te habla. Deja de buscar lo que no tienes que buscar, consejerías paganas. Hombres y mujeres que no temen a Dios no te van a dar un consejo divino ni de lo alto. Pablo, en medio de su oración y alabanza, atado en un cepo con Silas, cantaban y cantaron de tal manera que dice que todos oían las alabanzas que Pablo y Silas cantaban, y mientras cantaban el lugar tembló, se sacudieron los cimientos y empezaron los presos a hacer sueltas las cadenas. Claro, el temblor rompió todo, eran libres. Las puertas abiertas, libres para salir. Eso es lo que sucede cuando un hombre o una mujer de Dios claman, adoran en espíritu y en verdad a su Dios. Y no solo cuando claman, sino que los que no conocen a Dios te escuchan en medio de tu problema, en medio de la aflicción. Yo quiero poner el ejemplo que siempre pongo. La hermana Gladys, en medio de la aflicción pandémica, cuando empezó todo, solo le dijo a la hermana Lady: yo lo único que hago es confiar en mi Dios.
clamarle a mi Dios. Y la hermana Lady le decía, pero ¿cómo ustedes los evangélicos hacen para tener esa fe en medio de tanto problema? ¿Cómo hacen para estar tan sólidos cuando están los problemas a flor de piel? Y ella le decía, yo confío en Dios. Y que la hermana Lady, cuando eso no era la hermana Lady, le decía, pues yo quisiera tener eso, porque ella todos los días lloraba, se preocupaba porque su hijo recién nacido, la pandemia estaba empezando, ella entró como en una crisis de ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Nos vamos a morir, mi hijo se va a morir, no sé qué va a pasar. Estaba en su prisión. Pero escuchó a una hermana en Cristo que en medio del problema que todo el mundo estaba viviendo le dijo, no importa, Dios tiene el control, Dios es nuestro Dios, yo confío en Él, pase lo que pase, sigo confiando en Él. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso no lo entiende el mundo, no lo entiende el mundo. ¿Y qué pasó con la hermana? Sus cadenas fueron rotas. Ahora es hermana en Cristo, creyó, se bautizó, se casó y ahí está conectadita desde Chile. Hermanos, pero ¿qué hora pasó donde la hermana Gladys? Ay, Lady, yo estoy muy preocupada, Lady. No sé qué hacer, para dónde cojo. No, hermano. Por eso el testimonio es tan importante. ¿Cómo vas a querer que llegue tu familiar si tú no muestras fe en lo que crees y en el que crees? Todo se suelta, las cadenas se sueltan, las puertas se abren. Pero aquí viene algo, hermano, que conecta con la visión. Hasta aquí es el trabajo del creyente. Tú haz lo que tienes que hacer en la prueba, en la aflicción, en la tribulación. Ora, adora. Ora, alaba. Escucha, yo no estoy diciendo ni siquiera ora y canta, porque puedes cantar hasta bachata si quieres y no tiene nada que ver con Dios. Yo estoy diciendo ora y alaba, ora y adora. A mi madre el Señor hace mucho tiempo le dijo, en medio de unas oraciones que hicimos, estábamos en la iglesia, todavía no era pastor, con unos hermanos que tampoco eran pastores en el momento, y le mandó una razoncita al Señor. Y la razón fue, cuando estés enferma, ¿qué le dijo? Qué bueno que se acuerda. Alaba. Y ella estaba muy bien. Ella no entendió, ¿cómo así? Madre, eso lo dijo el Señor. Y eso era tag de Dios. Cuando esté enferma, alaba. No era una nueva profecía ni nada. El Señor le mandó a decir eso a mi madre puntual. Después, o años después, mi madre empezó a tener ciertas complicaciones de salud, en donde se enfermó y a veces se enferma, ha tomado pues sus medicamentos, ha ido al médico, y siempre en medio de todo eso, cada que yo me recuerdo y hablo con ella, le digo, Dios le dijo, en medio de la enfermedad, alabe. No alabe porque es que si alabo entonces me espero de aquí firme ya sana. Alabe porque Él es Dios. Alabe porque es Él, el Señor. Y escuche, esto es duro. Nosotros alabamos, levantémonos o no nos levantemos de la cama, lo alabamos. Salgamos del problema o no salgamos del problema, lo seguimos alabando. Muramos o vivamos, lo seguimos alabando. Porque la alabanza viene con la adoración y es interna. Tú puedes cantar y no alabar ni adorar, solamente cantar o repetir unas palabras. Pero lo que Dios quiere es que en medio de los cánticos que hagamos espirituales, le alabemos y le adoremos, pero no solo cantando, sino en medio de nuestra vida lo alabemos y lo adoremos con nuestra vida propia, en nuestro diario caminar. Es un grato olor de alabanza y de adoración al Señor. Hasta ahí es la parte de nosotros. Pero mire lo que pasa con el carcelero. Despertando el carcelero, el que los había metido en el lugar recóndito, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. El hombre dijo, aquí ya no hay de otra. ¿Qué pasaba en un caso de estos cuando un preso se le huía a un carcelero? Lo mataban.
porque el carcelero era responsable de los presos que le daban a su cargo. Y el hombre dijo, aquí no hay de otra, yo mismo lo voy a hacer. Sacó su espada, me voy a matar. Aquí ya vemos la otra cara de la moneda. Ya no es el apóstol que cree en Dios y sabe quién es su Dios. Ahora es el gentil macedonio que no conoce a Dios, que necesita ayuda. ¿Recuerdan? Un varón macedonio en visión, Dios se lo mostró. Ven y pasa por Macedonia, ayúdanos. Todavía no haya pasado, pero Dios lo conoce todo. Tú ni siquiera te imaginas y sabes dónde Dios te va a poner algún día para ayudar a alguien. Pero Dios ya vio que alguien necesita tu ayuda, que alguien necesita una palabra de parte de Dios a través de tu vida. Y ahí estaba el macedonio desesperanzado, queriendo, eso se llama suicidio, ¿no? ¿Cuántas personas se han querido quitar la vida? ¿Cuántas personas en algún momento de su vida han querido quitarse la vida? Porque ya no ven esperanza. Porque ya dicen, ya aquí no hay esperanza de nada. ¿Para qué vivir? ¿Cuántas veces has pensado con sentido en tu mente, en tu corazón, tomarte un viaje de pastas para que todo se acabe? Tirarte en una avenida para que te pise un bus y te mate, o tirarte de un puente, o tirarte a un río, o quizás coger un arma y dispararte porque piensas y ha llegado influencia espiritual a tu mente diciendo, acaba tu problema, acabe, porque perdió el sentido de la vida, porque dijiste, ya no hay más que hacer, nadie me quiere, todos me odian, no veo salida, las deudas me tienen hasta acá, la parte sentimental está out. ¿Para qué vivir? ¿Para qué viene este mundo? Y muchas personas han estado pensando en eso. Y escúcheme, decía un pastor, eso no pasa aquí, eso ha pasado aquí. Muchos de los que están aquí en algún momento de su vida y Dios les está hablando, sintieron o consintieron en su mente no vivir. ¿Para qué vivir? O cuestionar por qué nací. Para sufrir, para hacer esto, vivir esto, ¿por qué nací? Para que me hicieran tal cosa, ¿por qué nací? Y Dios sabía que tú estabas haciendo eso y pensando eso. El macedonio estaba a punto de suicidarse, sin esperanza alguna. Ya, ¿para qué la vida? Se me fueron estos hombres, ya no hay sentido de nada. Pero es ahí, hermano, en medio de la desesperanza, en el momento más crítico, cuando las almas ya no resisten, están a punto de un colapso. Tú no sabes que vive una persona en su hogar, tú no sabes qué pasa por su mente, tú no conoces eso y Dios tampoco te manda que lo conozcas. No necesitamos enterarnos de lo que sucede en los hogares de los vecinos, ni en los del barrio, ni las personas que pasan por un lado. De alguien se ocupa de eso y se llama Jesús. Él sí conoce la condición del hombre. Él sí sabe lo que pasa en el corazón de las personas. Él sabe cuánto sufren, Él sabe cuánto se duelen, Él sabe sus problemas. Él conoce en este momento, hermanos, en este momento alguien estará a punto de quitarse la vida en cualquier lugar del mundo. Y tú crees que Dios está ajeno y no está mirando. Dios está viendo todo. Y quizás otro ya logró su cometido y se colgó, pensando que ahí se acabó el problema. Eso se llama influencia demoníaca. Si algún día le llega ese pensamiento, digan el nombre de Jesús, fuera pensamiento. Porque es un demonio que te quiere matar. Porque después del suicidio no hay perdón. Porque la única manera para que alguien sea perdonado de sus pecados es arrepintiéndose y diciendo, perdóname. Y si está muerto, los muertos no saben, los muertos no hablan. Un muerto no se puede arrepentir. Y si se murió pecando con un suicidio, pues no hay forma, no hay opción de nada.
Pero nosotros que somos la iglesia, que no promovemos la muerte, sino la vida y vida en abundancia, nosotros tenemos en nuestra boca la palabra de vida, la palabra que Dios da para darle vida eterna y vida en abundancia a las almas inconstantes, a las almas perturbadas, a las almas cargadas de pecado, aquellas que están sin esperanza, sin Dios y sin ley. Y eso fue lo que hizo Pablo. Versículo 28. Mas Pablo, a gran voz, viendo la escena de lejos, a gran voz clamó diciendo: no te hagas ningún mal. ¿Tú te imaginas a Pablo? Voy a ir corriendo. Uy, la respuesta de Dios. Y hasta ver al carcelero: tú eres el diablo porque me metiste acá. Porque eso es lo que nosotros sabemos asimilar, ¿no? Todo lo que es malo, el diablo. Cuando, venga, yo le digo algo. ¿El diablo estaba detrás del encarcelamiento de Pablo? No. Dios. No le eches o no le atribuyas al diablo cosas que hace a veces Dios. Y a veces hacemos lo contrario, le atribuimos a Dios cosas que hace el diablo. Fue Dios quien dijo: se va para la cárcel, mijo. Pero no sabía dónde lo diga. De pronto la humanidad de Pablo dice: ay, Señor, pero la cárcel. Pero el Señor le muestra un propósito. El Señor te está diciendo: te voy a salvar la familia. Pero no está diciendo cómo va a pasar ese episodio de salvación y qué va a pasar y cuánto podemos dolernos. Eso no lo está diciendo. A mí me dijo: lo entendí, te voy a salvar. Pero nunca me mostró el proceso doloroso, las pruebas, los momentos difíciles. ¿Para qué me lo va a mostrar? Más bien me los hace vivir. Y en todo ese momento me dice: venga, mi hijo, que yo voy con usted en todo este momento. Yo lo cargo, yo lo llevo, yo lo apachucho. Yo le digo que soy su padre, yo soy su Dios, yo soy su todo, yo estoy contigo. Eso es diferente. Y ahí en medio de la situación, Pablo, pudiendo haberse ido, alzó la voz y le dijo: oye. Y creo que Silas, imaginemos, no lo dice el texto, pero aquí voy a parafrasear. Silas, como buen creyente, a un lado, orando: Señor, el apóstol Pablo, misionero, va a hacer algo, úsalo. Oye, no te hagas ningún daño. No nos hemos ido, estamos aquí, míranos. Sí, libres, Dios hizo algo, pero aquí estamos. Y el carcelero con la espada a punto de matarse y viendo a Pablo y escuchando su voz. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿quién? El carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es que cuando hay un hombre de Dios que anuncia su palabra en medio de esas crisis, ¿sabe qué pasa? Luz del cielo resplandece en medio de las tinieblas, hermanos. Y este era el llamado del carcelero. Aquí Dios estaba llamando al carcelero en medio de su crisis. Cuando abres tu boca en luz para las naciones, para tu familia, en luz. Y ellos, cuando te escuchen en medio de su problema, van a escuchar no al hombre, sino a Dios en ese hombre o en esa mujer. Y van a venir a esa luz. Y van a caer postrados, arrepentimiento, postrados ante Dios. Y les dijo el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cambio tan tremendo? ¿Quién nos dice cuáles eran las creencias de este hombre? Aquí este hombre me puso a decir: no, es que yo voy a tal sinagoga de pronto que los judíos trajeron por acá cerquita, o yo creo en los dioses macedonios que... No, este hombre creyó. ¿Qué cuento? ¿De qué cuento? Dios me está hablando, Dios me rescató, Dios me está salvando la vida, me iba a matar y este hombre no se fue. Este hombre ha hecho milagros, ha hecho prodigios, he escuchado de él, aquí está diciéndome y hablándome del evangelio. Me puso a pensar cosas. Hoy en día la gente se pone con cuentos, ¿no? Si usted escucha la palabra de Dios, no ponga: es que yo escuché por allá que dijo Julanito. No, escucha a Dios, no a Julanito.
¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya, a la pregunta. Y la gran pregunta que debe hacerle a uno un alma cuando escucha el evangelio: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Se los llevó para la casa, ¿no? Después, a él y a todos los que estaban se los llevó para la casa. Ya no era el carcelero, ya era un familiar más para Pablo. Ya no era el que lo estaba azotando. Vámonos, vamos para la casa, Pablo, me salvaste la vida, vamos. Y allá Pablo, estando en la casa con Silas y toda la gente, familiares del carcelero, les predica el evangelio. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Vea, carcelero, no los volvió a arrestar, les lavó las heridas que tenían. Y enseguida, ¿qué pasó? Y yo no estoy hablando, vea, hermano, esta enseñanza no es de bautismo, porque alguien podrá pensar, como llegaron amigos para que bauticen. Créanme que no. Yo le decía al hermano: curioso lo de Dios, yo empecé una enseñanza y todavía ustedes no habían venido. ¿O sí habían venido cuando empecé estas enseñanzas? Y todas estas enseñanzas van en secuencia. ¿Qué pasó cuando creyeron? Se bautizaron. Yo pregunto algo: ¿por qué la gente entonces no se bautiza cuando están en una iglesia y han creído? No, porque eso no es por emoción. Ay, yo me voy a bautizar así por bautizarme. Mucha gente se ha bautizado así y nunca han entendido, y después están lejos de la iglesia. Y uno no debe hacer eso. Es al que cree, y el que cree es porque ha muerto al mundo, y el que cree, cree en el evangelio y debe bautizarse. ¿Y en qué nombre? Perdóneme que lo repita, ¿en qué nombre debe bautizar? O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia, hermanos. Si lo dijera, yo les dijera a todos: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre 8 días vamos a ver de unos que fueron bautizados de otra manera, y cuando creyeron en el evangelio y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque solo hay un bautismo bíblico registrado, que es en el nombre de Jesús. Y cuando usted bautiza en el nombre de Jesús, toda la autoridad de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu, están ahí, que es lo que la gente no ha entendido. ¿Qué hicieron ellos? Creyeron. Se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído. Póngase de pie, por favor. Ya Dios dijo: salvo a los gentiles de Europa, y empiezo por Macedonia, Filipos, y de ahí para arriba. Empieza el trabajo. Tranquilos que vamos a llegar a Sudamérica en todo este viaje, pero estamos apenas en Europa. Y si Dios dice: lo salvo, lo salvo. ¿Y tú qué sabes, hermano? ¿Y tú qué sabes, amigo? A mí no me mostró Dios la visión, pero es que Dios no obra solo con visiones. Él es Dios. Pero tú sabes, ¿y qué sabes? Dios te trajo aquí, fue con un propósito, y el propósito no era entretenerte. El propósito es salvarte. ¿Y sabes algo? A los amigos que nos visitan, Dios sí conoce su vida, y la conoce al pie de la letra, día a día. Dios conoce su vida, la vida de todos nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos. Dios lo conoce todo. Pero Él empieza por lo esencial, la raíz de todo, perdonando al hombre de sus pecados. Perdonando al hombre de sus pecados. Y nosotros como iglesia debemos seguir predicando, hermanos, ahora más que nunca, que hay perdón de pecados por su nombre, que hay salvación y que hay vida eterna. Debemos anunciar este evangelio, hermanos. La respuesta no nos pertenece a nosotros. Si creen o no creen, no es de nosotros. Pero iglesia, hermano y hermana, predica a tiempo y fuera de tiempo el evangelio. Que no quiere creer, no importa, sigue predicando.
Que no se quiere bautizar, no importa, sigue predicando. Que no quiere venir a la iglesia, no importa, sigue invitando. Que el que se encarga de ablandar corazones duros se llama Jesucristo. Él lo hace, hermanos. ¿Por qué no? Iglesia, yo quiero que hagamos algo. Oremos. Y quiero que oremos por los que nos visitan una vez más. Pero ya oramos en la vigilia. ¿Y qué? Hay que seguir orando. Y el día que bauticen y se conviertan, no vamos a dejar de orar, seguimos orando. Y después seguimos orando y seguiremos orando. Y nunca dejaremos de orar los unos por los otros, porque es algo que Dios mandó. Pero vamos a hacer algo, iglesia. Vamos a orar y vamos a terminar cantando. Hay una de Pablo y Silas que ni me acuerdo, no sé si usted la conoce. Muy buena y acorde a lo que ellos hicieron. Pero vamos a cantar, vamos a alabar, para que Dios, escúcheme, yo trato de ser cuidadoso con lo que digo. No que Dios le abra la puerta, sino que Dios les enseñe que la puerta ya está abierta. Es diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Cristo vino e hizo lo que hizo, abrió la puerta del reino. Nos dio la llave a la iglesia para que cierre o abra. Y en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, hemos abierto esa puerta una vez más, para que el que ha entendido entre al reino de Cristo.